Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz. Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a dedicarla a las múltiples actividades del Museo de Arte Moderno de la Avenida San Juan, en San Telmo, y de sus contactos con otros organismos culturales, como es en este caso una actividad central que está desarrollando en el Parque de la Memoria. Bueno, el museo celebra sus 70 años con teatro, con música y artes visuales, y con nuevas muestras que combinan patrimonio histórico y producciones teatrales. El reconocido Alejandro Tantanian profundiza su propuesta. Ya hará seguramente el año pasado, y dedicamos un programa a las actividades del Museo Moderno y con ellas a lo que tiene que ver con Tantanian. Y como les decía, él ha profundizado su ciclo que cruza distintas formas y que sigue hasta el 26 de julio en el Museo de San Telmo. El pasado fin de semana presentó una idea escénica nacida de una muestra de dibujos. El borde de sí mismo es un ciclo concebido y curado por Alejandro Tantanian, que desde 2015 explora las zonas de cruce entre el teatro, la performance, la música y las artes visuales. El ciclo forma parte de Habitando el Futuro, el programa anual de exposiciones con que el museo está conmemorando su aniversario 70, o sea, su 70º aniversario. De esta edición participan 6 propuestas y cada una fue concebida para el espacio del museo y orbita en torno a los ritmos de la naturaleza, su fragilidad y su potencia, con el acto creativo como práctica de adaptación y cuidado. Los párpados son pies que bailan, con la luz. Es una pieza breve de Miguel Hermelo que cruza poesía, dibujo y reflexión escénica, y que cofundó este artista la Organización Negra en 1984, que es un colectivo que marcó la escena experimental porteña de la postdictadura, con acciones en espacios no convencionales, como calles, discotecas, el Obelisco. Bueno, este colectivo fue germen de grupos posteriores, entre ellos el famoso grupo de La Guarda y también Fuerza Bruta. Y su trabajo forma parte, además, de una muestra en Venecia que ha llevado el Museo Moderno. Luego habrá una performance de Elba Byron, Premio Konex en Escultura 2022, mientras un saxofonista interpretará en vivo. Pero el plato fuerte de esta conmemoración es la presencia del Museo Moderno en el Parque de la Memoria. El arte y la larga sombra de la dictadura es el título de esta muestra potente en el Parque de la Memoria,
y en el espacio Punch de Venecia. No sé si se dice Punch o Punch, honestamente. El Museo Moderno activa la memoria sobre la última dictadura del 76 y sus ecos en el presente. Cuando se atraviesa, me estoy refiriendo ya al Parque de la Memoria, ¿no? Cuando se atraviesa el impresionante monumento a las víctimas del terrorismo de Estado en el parque, para llegar a la sala PAIS, que PAIS es la sigla de presentes, ahora y siempre. Se produce un fuerte impacto por la gigantesca masa de acero, que es una obra de Norberto Gómez de 11 metros de altura por 4 metros en su parte más ancha. Luego, el pasado sábado, se inauguró la expo, la memoria de la colección, el moderno en el parque, en la sala Pais, como les acabo de aludir, a 50 años del golpe de Estado, que es como el homenaje que realiza el Museo Moderno a todas las víctimas de la dictadura más sangrienta que asoló la Argentina. Y surgió por una iniciativa de Florencia Battisti, la directora del Parque de la Memoria, a Victoria Norton. Al entrar en la sala del parque, recibe al público otra pieza de Norberto Gómez, que se titula Crucifixión, que es una obra de 1983 de resina poliéster, y que es tan elocuente como la anterior a la que acabo de aludir. En escala natural, o sea, 1:1, aparece como síntesis de la última dictadura un cuerpo torturado, quemado y crucificado, y la muestra cuenta con la curaduría de Nicolás Cuello, que es responsable por parte del Museo Moderno, y Cecilia Nissenbaum por parte del Parque de la Memoria. Y logra, a través de un guión lúcido, una distribución coherente y un montaje preciso de excelentes conjuntos de obra que integran el patrimonio del Museo Moderno. La exposición expande con potencia y poesía el campo de sentidos alrededor del arte producido por la dictadura desde una mirada política y poética a la vez, a través de un periodo que va de los años 60 a los 80. Es un trabajo comprometido de un grupo de grandes artistas argentinos que pusieron de manifiesto y condenaron la violencia del terrorismo de Estado. Frente a la imposibilidad de guardar silencio ante las atrocidades de la dictadura militar, la censura, los secuestros, las torturas y los asesinatos de los que tenemos triste memoria, los artistas apelaron a la representación fragmentada de la figura humana, a la codificación del lenguaje, la capacidad evocativa de la abstracción y las prácticas conceptuales. De esta manera lograron eludir la censura para denunciar y resistir ante las consecuencias de lo que estaba aconteciendo. Los 5 capítulos en los que se divide la muestra exhiben obras que reflexionan reflexionan sobre el pasado con fuertes ecos en el presente. Un conjunto de obras y voces de artistas mujeres reflexionan sobre los efectos de la violencia. Otro conjunto de piezas
muestran la resistencia contra la censura y la limitación de la libertad de expresión. El último núcleo presenta obras que reflejan el impacto de la transición política y la recuperación democrática. Esto que se hizo desde aquella famosa Marcha por la Vida que se hizo en 1982, más cerca del fin de año, y que se prolonga en 1983. La muestra incluye obras de Oscar Boni, Marcelo Brodsky, Juan Butler, Juan José Cambre, Ricardo Carpani, Ricardo Carreira, Juan Carlos Castañino, Elda Cerrato, Jorge de Mirján, Mirta Dermisache, Juana Elena Diz, Diana Dowek, Ana Eckel, Sara Facio, León Ferrari, Norberto Gómez, que ya lo nombré, Carlos Gorriarena, Víctor Gripo, Alberto Heredia, Ennio Iomi, Leandro Katz, Carlos Lingone, Rómulo Machió, Josefina Massaglia, Marta Minujín, Osvaldo Monsol, Luis Felipe Yuyo Noé, Edgardo Antonio Vigo, un gran artista del grabado, Mario Sanz, Duilio Pierri, Josefina Quesada, Juan Carlos Romero, Gabriel Salomón, Juan Manuel Sánchez, Alejandro Santamarina, Antonio Seguí, Carlos Ernesto Uría y Horacio Zavala. Espero no haberme olvidado ninguno. Al mismo tiempo, en Venecia, el Museo de Arte Moderno se presenta hasta noviembre con otra gran muestra del museo que se titula Darkness Visible, The Long Shadow of Dictatorship, que sería oscuridad visible, la larga sombra de la dictadura. Fabián Levenlich recorrió la muestra en el espacio Punch con Victoria Northorn, que es la directora del Moderno y curadora de la muestra, en colaboración con el jefe de curaduría del museo, que es Patricio Orellana, y también acompañaron esta recorrida Javier Timerman y varios de los artistas como Eduardo Basualdo, Ana Gallardo y Marcelo Brodsky. La idea de montar en simultaneidad con la Bienal de Arte de Venecia de este año una muestra colectiva sobre los 50 años del golpe de Estado del 76 surgió de Augusto Maurandi, que es un argentino que vive en Venecia, donde fundó y gestiona el espacio Punch de arte e investigación, que invitó este artista al Museo Moderno, a su espacio de la Giudecca. Para montar la muestra, el Museo Moderno recibió apoyos como el de Javier Timerman y de galerías que aportaron envíos de obras y viajes de artistas como Ruth Ben-Sakar, Rolf Art, Walden y la mexicana Curis Mansuto. Hay que tener en cuenta que este apoyo fue fundamental porque llevar obra de arte a Venecia y trasladarla a los espacios de ese lugar y de la Giudecca, de ese conglomerado, digamos, de islas donde están los arsenales, etcétera, tiene un costo altísimo. Yo lo sé sobradamente porque me tocó montar las bienales de arquitectura cuando estaba a cargo de culturales de Cancillería. Bueno, la exhibición no solo presenta obras que trabajan sobre la dictadura,
sino también sobre sus impactos hasta el presente y sobre cómo la escena artística argentina elaboró en sus obras el tema de la violencia política, del terrorismo de Estado, del dolor y del trauma, y sobre cómo esas temáticas se continuaron a través de distintas generaciones de artistas, algunos de ellos hijos y nietos de los que estaban activos en la época del terrorismo de Estado. La muestra se destaca por la contundencia de contenidos más que por la espectacularidad, como un modo de denunciar los crímenes y promover el activismo por los derechos humanos, el respeto por la dignidad humana y la identidad. Son pocas obras de muchos grandes maestros. Ustedes habrán visto el listado de artistas que les enumeré, entre los cuales pueden encontrarse relaciones entre esos artistas que están muy presentes además en el Museo Moderno. En la muestra veneciana se incluyen obras de León Ferrari, de Luis Pasos, de Luis Kamnitzer, de Marta Minujín, de Gianni Mesticelli, de Eduardo Gil, de Aldo Cesa, Guillermo Cuitca, Sergio Deluf, Liliana Maresca, la Organización Negra, Ana Gallardo, Nicanor Araos y otros artistas más. Es un gran aporte que el Museo Moderno se haya sumado a formar parte activa de la memoria artístico-política en torno al terrorismo de Estado de ese periodo de nuestra historia reciente que ha dejado tantas heridas todavía sin cerrar en nuestro presente de la Argentina. Bueno, estimados oyentes, después de este editorial, haremos una pausa y paso a recibir a mis invitados. Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, tengo el agrado, ya lo hemos recibido en otra oportunidad, hace no demasiado tiempo, de recibir en mi programa a Patricio Orellana, que es el jefe del área de curaduría del Museo de Arte Moderno y que ha trabajado en las exposiciones de las que les hablé en mi editorial. Buenas noches, Patricio, ¿cómo estás? Buenas noches, Magdalena, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. No, por favor, qué año movidito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la verdad, tengo que felicitarlos porque no muchos museos han desarrollado actividades conmemorativas del 50 aniversario del golpe militar del 76, que inició la dictadura más atroz de la historia argentina, y realmente ustedes lo han hecho en el museo, en Venecia, en el Parque de la Memoria, dando testimonio. Bueno, contanos de tus actividades en estas exhibiciones, Patricio. Bueno, gracias por el comentario. Sí, obviamente este año que sabíamos que era que marcaba el 50 aniversario de la última dictadura, bueno, era algo que teníamos ganas de que fuera parte de la programación, y además del 50 aniversario de la dictadura, este año es el 70 aniversario del museo. El museo fue fundado en el año 56, claro. Entonces este año se marcaban los 70 años, entonces ya de por sí veníamos pensando en que este fuera un año en el que, con estas dos como fechas conmemorativas importantes, pero en vez de pensarlo, como hablábamos la otra vez, solamente de manera retrospectiva y pensar exclusivamente en la historia interna del museo, lo habíamos tomado como una oportunidad para pensar en el futuro. Entonces desarrollamos como dos líneas de la programación.
una explícitamente relacionada con el aniversario, pero que se llamaba Habitando el Futuro, en la que nos preguntábamos por los espacios del futuro, pensando un poco en chiste en los próximos 70 años. Entonces investigamos y mostramos en las exposiciones artistas que están trabajando con la naturaleza, encontrando en la naturaleza formas de pensar cómo habitamos el planeta hacia futuro, pero también una línea de exhibiciones donde pensamos en la memoria en relación al futuro, que se llama Memoria y Futuro. Una de las exhibiciones se inauguró en Venecia, invitado del museo por un espacio llamado Spazio Punch, que es Se liderado por una... pronuncia Punch. Yo no sabía cómo pronunciarlo y dije Punch, Punch. Bueno, Punch. Sí. Espacio Punch. Yo le decía suena Punch inglés, pero bueno. Sí. Yo le decía Punch hasta que fui allá y el director, que es un artista argentino, Augusto Maurandi, que vivía allá hace muchos años y que es el director artístico de este lugar, le escuché que le decía Punch y ahí me corregí. Claro, Pero, está en la Judeca, en la en la Judeca. Judec. Sí, exactamente. Y bueno, nos invitó al museo a hacer una exposición sobre la dictadura. Y bueno, también recibimos, por suerte, otra invitación en paralelo de parte del Parque de la Memoria, de Florencia Battisti, de hacer una exposición de la colección del museo sobre la dictadura de una manera conjunta, co-curada entre Nicolás Cuello, curador en el museo, y Cecilia Nissenbaum, curadora allí en el Parque de la Memoria. Entonces, trabajamos estas dos exposiciones como fuera del museo, si bien hicimos también una nueva colgada de la colección Moderno y Metamoderno, versión 70 aniversario, donde hay una sección dedicada al arte producido durante la dictadura. Bueno, hicimos estas dos iniciativas colaborativas fuera del museo, eh, pensando justamente en este año, y una centrada exclusivamente en la colección, que fue la memoria de la colección en el Parque de la Memoria, y otra inaugurada en el Espacio Punch, en la Judeca, en Venecia, al mismo tiempo que se inauguraba la Bienal de Arte Visuales de este año. Y bueno, fueron como que cada una de las exposiciones tuvieron algo en común, que fue este espíritu colaborativo, y también de una mirada de la propia historia del museo, en el sentido de que muchos de los artistas incluidos en la exposición en Venecia son artistas que ya han tenido una relación con el museo, o que han tenido retrospectivas, de los cuales tenemos obras en el patrimonio. Claro. Es decir, sí, que ya teníamos como investigados, porque obviamente, por varias razones, también porque fue una manera de pensar qué es lo que puede aportar el museo, que ya tiene investigado sobre estos temas de memoria, de representación del trauma histórico, y también porque... Sí, perdón, no te quería porque interrumpir. vos en un momento dijiste bien memoria y futuro, y yo de inmediato pensé que no hay futuro sin memoria. Totalmente. Filosóficamente, si queremos construir un futuro sin memoria de lo que nos ha ocurrido y de las obras, de los traumas de la historia pasada y de cómo eso se exterioriza en nuestro presente, no podemos construir hacia adelante, ¿no? Absolutamente, absolutamente, estoy de acuerdo. Porque, bueno, existe esa idea también con la que no estoy de acuerdo, de que sí, la fijación en el pasado es solamente una mirada hacia atrás, pero en realidad conocer nuestra historia y mantener la memoria es en realidad la garantía de que el futuro pueda ser distinto y pueda ser de otra manera. O sea, de hecho, muchas veces, incluso en situaciones por ahí más anecdóticas, personales, en los momentos en los que estamos trabados y nos cuesta imaginar el futuro, una estrategia muchas veces vitalizante es repasar la propia historia y recordar. Por supuesto, porque si no, no aprenderíamos nada de la historia. Totalmente, totalmente. Y además es una de las funciones que tiene justamente un museo que tiene un patrimonio. O sea, el Museo de Arte Moderno tiene una colección muy grande de más de 8.000 piezas. Entonces, los patrimonios no son solamente preservar el pasado, sino que el patrimonio tiene siempre es la garantía de que esas obras van a estar preservadas a futuro y de que el futuro puede ser distinto. Si tenemos que imaginar un futuro y no sabemos cómo, también tenemos que conocer nuestra historia. No, y además qué excelente oportunidad que hayan tomado este enfoque, porque ya te digo, hay muy pocos, te diría que es muy pocos o no estoy recordando ninguno en este momento de los museos
incluyo los nacionales, los museos de la ciudad, en Mm. donde esto sea un tema central y debiera serlo, porque, porque además el arte siempre ha dado testimonio de las luchas, de los traumas, de las pérdidas, de las batallas que damos los seres humanos. Totalmente, totalmente. Sí, mencionaste varias de los importantísimos roles que ha tenido el arte en procesos autoritarios, que son o de acompañar, testimoniar, denunciar, Claro, y también en otros niveles incluso más afectivos, elaborar, cuando en situaciones de profundo dolor, de trauma, de pérdida, los sí, artistas, sobre todo pensando en las huellas traumáticas que dejó la dictadura y nociones como la de desaparecido, nociones como la de trauma. Bueno, los artistas exacto, han estado siempre trabajando con ese umbral entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo que está y lo que no está, entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Entonces, pensar en la importancia que pudo tener el arte en otros contextos muy, muy complicados también es una manera de pensar en el presente, en qué están haciendo los artistas, qué otras desigualdades o qué otras deudas del proyecto democrático nos están enseñando los artistas del presente, que todavía podemos pensar a futuro, que eventualmente podrán alcanzarse. absolutamente, También por esa absolutamente. razón, tanto la muestra, bueno, la muestra de Venecia incluyó muchos artistas contemporáneos y no fue exclusivamente una muestra histórica, si bien empezaba con artistas como Leon Ferrari o Marcelo Brodsky o artistas Claro, ligados directamente a la dictadura, incluso a nivel sí, familiar, alcanzaba también artistas contemporáneos que siguen trabajando en un registro similar o con algunas estrategias que vienen de ese momento. Y la muestra del parque también no se limitó exclusivamente al periodo 1976-1983, sino que no, es pensó muy abarcadora. sí, hacia atrás y hacia adelante. Entonces empieza con episodios previos, donde también había contextos autoritarios u otras dictaduras, y continúa hasta las huellas que dejó en los años 80 y 90. Eh, Absolutamente. Y debe haber tenido un costo enorme. Yo lo planteé en mi editorial, porque a mí me ha tocado llevar muestras de arte argentino, cuando estaban culturales, y yo recuerdo que el costo de los traslados y los seguros de las obras de arte era millonario, era terrible. A veces uno le tenía que decir al curador de una muestra, sí, me parece fantástico llevar esto, pero no sé si vamos a poder llevar tantas obras de esta envergadura, por lo que implicaba eso, y porque Venecia es un espacio tan mágico como difícil para llevar obra, para los traslados. Yo ni me quiero acordar de cuando porque fui comisaria del pabellón todos los años que estuve en culturales. Entonces me costó, me tocó eso y mm, era, sí, las dificultades absolutamente de índole más práctica que implica llevar por agua, este, ¿no? Ese tipo de obra. totalmente, totalmente. Bueno, esa misma pregunta por la logística y por los costos, un poco fue la que orientó esta idea, en el caso de Venecia, de trabajar primero con artistas con los que ya había un vínculo, porque ya conocíamos sus obras, también con algunas obras de la colección, y la verdad es que hubo dos estrategias que ayudaron, porque obviamente es un museo con un presupuesto, bueno, limitado, obviamente, sobre todo pensando en la esfera internacional. Entonces, muchas de las obras fueron reproducciones porque eran trabajos en fotografía, o por ejemplo el caso de León Ferrari, que tenía esta noción de que las obras podían ser, digo, que no eran únicos, originales, sino que pueden ser Sí, reproducidas, replicadas. Entonces hubo un esfuerzo por incluir obra fácilmente trasladable, que no redundara en costos. Y hubo, la verdad, una colaboración también con entes privados, entre ellos los galeristas, los propios artistas colaboraron mucho con algunos de los costos, como para poder hacerlo factible para el museo.
Ah, ¿los artistas también colaboraron? Los artistas en el sentido de que algunos viajaron para producir obra allí, o sus galerías aportaron fondos, o sea, contó con el apoyo de galerías que representan a sus artistas, eh, mecenas y fondos privados que colaboran con el museo, como AdCap, y bueno, por ejemplo, algunos de los artistas como Eduardo Basualdo y Nicanor Arauz viajaron para producir, y Ana Gallardo viajaron y terminaron de producir allí, Ah, como para no claro, tener que claro, trasladar claro, exacto. originales a través de A Fine Art. veces hemos hecho eso también en las bienales, en las muestras de las bienales. Sí, Y es como decime, dijiste. ¿cuáles fueron los artistas que estuvieron representados en el espacio Punch? Estuvieron, bueno, León Ferrari, Algunos, ¿eh? No, sí, no, es que no quiero ser injusto y olvidar algunos, pero lo voy a decir, León Ferrari, Marcelo Brodsky, fotografías de Eduardo Gil, Aldo Cesa, hubo obras de Marta Minujín y Guillermo claro. Cuitca, eh, de fotografías de Gianni Mesticelli, de la compañía de Mimo, que también habíamos exhibido aquí en el museo, también fotografías del Archivo de la Memoria Trans, que tienen una noción muy interesante para también pensar en las temporalidades de la dictadura, lo que las chicas del archivo también plantean es que la dictadura no empezó en el 76 y no terminó necesariamente en el 83 y que hubo muchas desigualdades entre personas que pues, se prolongaron durante muchos años más y que ellas tienen un archivo también de cómo operó la censura durante esos años para las personas trans, entonces había una presencia de ellas con fotografías en la muestra y también con publicaciones en la sala de publicaciones de Espacio Punch. Después había obras de Ana Gallardo, Eduardo Basualdo, Flavia Darrín, Nicanor Araos, La Organización Negra, que fue un grupo teatral que también exhibimos este año en el museo y que hacían en los años inmediatamente posteriores a la dictadura, Sí. tenían algunas obras teatrales de alto impacto donde se veían todavía las huellas psíquicas que habían quedado, aunque sea inconscientemente, por la dictadura. Y había pues, un poema leído por Néstor Perlonger, Cadáveres, que también, Ah, y una obra de Luis Camnícer, artista uruguayo, que bueno, también tuvieron una dictadura, y que el conceptualista uruguayo que trabajó mucho con gobiernos autoritarios o denunciando gobiernos autoritarios, y había una obra de él. bueno, entonces la verdad es que ha sido un esfuerzo que va a tener sus frutos porque la Bienal de Venecia es el hecho cultural más importante del año en el mundo occidental. Entonces, el que ha tenido la suerte, la posibilidad de estar, de ir en distintos momentos, porque la Bienal tiene un lapso, pero después eh, las obras quedan montadas por mucho tiempo. Sí, sí, hasta el 22 de noviembre se puede visitar en Espacio Punch, o sea O que sea que tenemos que invitar a nuestros oyentes a que vayan y que visiten eso porque no es fácil encontrar artistas de esa envergadura nuestros exhibiendo sus obras, ¿no? totalmente. Y también a nuestras exposiciones, por ejemplo, en el Parque de la Memoria sobre el mismo tema, y que estén atentos porque estamos trabajando en un programa de actividades públicas sobre el tema en los próximos meses, que van a poner en diálogo a los artistas de la muestra en el parque de la colección y los artistas que estuvieron en Venecia. Así que estamos trabajando en una serie de programas públicos para también activarlo aquí y contar un poco y dar cuenta un poco de cómo fue esa experiencia o cómo está siendo esa experiencia en Venecia, aquí, en nuestras sedes en la Avenida San Juan, en nuestro museo. En Avenida San Juan y Sí, en el Parque de la Memoria. Bueno, totalmente. o sea que eh, abarca el Museo Moderno, casi es el imperio donde no se ponía el sol, como el imperio de Carlos V. ¿Eh? Sí, totalmente. Pero había que hacerlo, es el 70 Bueno, me parece aniversario. fantástico. Bueno, Patricio, solo felicitaciones, saludos a la directora, a Victoria Northorn, y, y bueno, que todo siga con tanto entusiasmo con el que están produciendo estas obras que enriquecen nuestro presente, ¿no? Muchas gracias, Magdalena. Gracias por la conversación y por el entusiasmo.
Y Gracias. espero ser hasta pronto. Chao. Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Cecilia Nissenbaum, que es curadora del Parque de la Memoria. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, Magdalena, gracias por la invitación. No, la verdad es que no hace mucho la entrevisté a tu jefa, ay, no me sale el nombre, qué horror. A Florencia. A Florencia Batiti, y bueno, y salió lindo ese programa, y me parece que están haciendo cosas muy importantes, que es bueno que que la sociedad se entere, que vaya, que conozca, porque no es un lugar que te queda de paso el Parque de la Memoria, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, yo quisiera que nos cuentes cómo fue, cómo se generó esta muestra del Museo Moderno. Me parece una sinergia excelente con el Parque de la Memoria, ¿no? Bueno, la verdad que cuando empezamos a pensar en una muestra por los 50 años del golpe, era un desafío para nosotras, porque bueno, esta sala de exposiciones ya lleva más de 10 años, sí. Y nosotros venimos trabajando en el tema de las relaciones entre arte, política y memoria hace un montón, y con exposiciones de arte contemporáneo. Entonces, pensar en una muestra que pudiera reunir y sobre todo reunir el tema y sobre todo generar nuevas reflexiones y pensarnos también a nosotros como una institución de memoria que viene trabajando con el tema hace bastante, en este contexto además, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, en un momento a Florencia, que vos la mencionabas, a Florencia Batiti, que es la directora, se le ocurrió que podríamos pensar en hacer una muestra con la colección del Museo de Arte Moderno, que también es una institución que pertenece a la ciudad y que tiene una colección de arte argentino, ¿no? Claro, importante. Colección. No, además es muy oportuno porque estamos viviendo un momento de negacionismo en el plano absolutamente. De nuestra de historia de los derechos humanos en estos 50 años desde el golpe militar. Entonces, no nos tocó un buen momento para, no puedo decir para celebrar, porque no se puede celebrar, pero sí para hacer memoria de lo que significó esa dictadura tan sangrienta, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esta era una gran oportunidad también para pensar en que la mayoría de estas obras fueron producidas durante la dictadura, incluso. Exacto. Son 40 artistas argentinos que trabajaron durante la dictadura. Nuestro recorte con Nicolás Cuello, que es el curador del Museo de Arte Moderno, trabajamos juntos los dos en esta exposición, tuvo que ver con pensar en la violencia de Estado, no solo a partir del año 76, sino a partir de mediados de la década del 60. Claro. Ese es un proceso que se viene gestando desde mucho antes, ¿no es cierto? Incluso la línea del monumento a las víctimas del terrorismo de Estado también arranca en el 69. Exacto, entonces, totalmente, eso te iba a decir. El Onganiato no fue en vano. Exacto. Entonces estas producciones sobre todo reflejan cómo la comunidad artística pudo enfrentar esos tiempos de censura, de violencia de Estado, a través de propuestas creativas, ¿no? Cómo cada uno fue, a partir de diferentes técnicas, incluso materialidades, diferentes temáticas, trabajando y produciendo durante la dictadura. Entonces ahí nosotros organizamos una especie de conformación de 5 núcleos temáticos donde se arman relaciones entre las obras, ¿no? Y en cada uno de ellos se va viendo cómo los artistas responden de diferentes maneras frente a la situación, a la situación convulsionada, sí, frente al mismo disparador, los artistas tienen distintos lenguajes. Exacto, exacto. ¿Y cuáles son esos núcleos temáticos? Bueno, en principio empezamos desde mediados de los 60
y con obras producidas durante la dictadura, con la representación de la figura humana, ¿no? Que nos parecía clave. Esa sala arranca además con una obra de Norberto Gómez, que se llama Crucifixión, que es impresionante, que incluso tiene un diálogo con la obra de Gómez que está en el parque, que es una de esas armas medievales de su serie de los 80. Entonces antecede cómo se transforma la figura humana, ¿no? Tenés desde manifestaciones más conceptuales, como una obra de Vigo, una obra de Horacio Zavala, pinturas del grupo Nueva Figuración incluso, que no solo plantean la situación nacional, sino también la idea de la situación internacional post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo el hombre se piensa después de ese horror, cómo es posible una humanidad frente a ese hecho tan atroz, ¿no? Después hay otro núcleo que plantea las relaciones entre trabajo, participación política, participación sindical. Tiene una instalación muy increíble de Víctor Gripo que se llama Algunos Oficios. ¿Cómo se llama? Algunos Oficios. Algunos Oficios. Sí. En donde él hace una reivindicación a nuestros oyentes, así los motivamos para que vayan. Es una instalación con la representación de oficios ancestrales, que algunos ya no existen. Tenemos albañil, picapiedrero, herrero, carpintero y agricultor. Y lo interesante, es que él representa escenas de trabajo que fueron dejadas ahí intactas, y es una situación donde el trabajador probablemente o se acaba de ir o puede estar por llegar, y es una obra del 76. Entonces lo que nos interesa mucho ahí es pensar cómo esa obra trae la presencia-ausencia, ¿no? Podrían ser escenas pensadas como escenas de desaparición. Claro, claro. Es muy interesante. Y esa sala también tiene obras de, por ejemplo, fotografías de Sarfacio, que traen los rostros de militantes políticos jóvenes. Es una serie que ya hacen los funerales de Perón, que es muy conocida, a lo mejor. ¡Ay, sí! Vos seguro la conocés. La serie, por favor. Es más, hubo una muestra de Sara Facio, si no me equivoco, pero ya se... En el Malva. En el Malva, exactamente, que a mí me traspasó. Realmente. Totalmente. Qué genia, porque bueno, los funerales de Perón, la muerte de Perón, bueno, hoy que estamos grabando este programa, justamente 1 de julio es el aniversario del fallecimiento de Perón. Entonces, lo que fue el shock en la sociedad, ¿no? Sí. Las fotos de Sara Facio son extraordinarias. Son impresionantes. Los funerales de Perón, cómo la gente lo despidió realmente, ¿no? Cómo el pueblo fotografiado por Sara Facio, ¿no? Sí. Sí, la verdad que es interesante, porque también trae esto de las caras, ¿no? Como que nosotros podríamos pensarlo como un número, como vos decías, colas despidiendo, ¿no? Colas de gente despidiéndolo. Y a la vez traer personas a la sala, eso está buenísimo. Después hay otro núcleo que trabaja con el tema de la censura, que lo pensamos en relación a eso. Ahí hay artistas como León Ferrari y Mirta Hermisache que incluso trabajan pensando y creando códigos de escritura personales y particulares, ¿no? Sí. Para poder decir como aquello si fuera una especie de nuevo jeroglífico en el caso de León Ferrari. Totalmente, como pensando en lo que no se puede decir y tratar de buscar esos modos para la circulación de la información, ¿no? Sí. Y el último núcleo tiene que ver ya con la recuperación democrática, y ahí hay una instalación increíble de Noé que se llama Restauración Institucional, que no sé si la ubicás, que es increíble, que no se vio hace unos años en el Museo Mar, pero es una muestra de él del Bellas Artes de los años 90, donde reconstruye un poco el momento complicado de la formación del Estado Nacional, con un montón de símbolos de la historia, y pone en cuestión como, los mecanismos de poder que transcurren. No, y la fuerza que tenía Yuyo Noé, y
la fuerza de sus colores. Total. Bueno, ahí hay una explosión de color, te digo. En esa Claro, sala se porque nota. Gillo Noé en sí mismo, el tema que sea, es siempre una explosión de color, ¿no? Sí, totalmente. Y las pinturas que acompañan también, ¿no? Aparece como Sí, esta nueva imagen de los 80, es el absoluto contraste con la sala anterior de la censura, que es casi blanco y negro, ¿viste? Que eso está claro, buenísimo. exacto. Nuevos modos de sociabilización, ¿no? La reconstrucción bueno, de la sociedad a partir de la dictadura. Sí, del tejido social, ¿no? Tan Exacto, que dañado. quedó totalmente destruido. Y O por sea, otro lado, lo que nos interesaba mucho con Nicolás era pensar estas obras en formato no de un reservorio estático, ¿no? No como algo que remite solo al pasado, sino como vos decías al principio, pensarlas desde hoy, que nos traigan nuevas preguntas, nuevas reflexiones, poder pensarnos nosotros hoy cómo seguimos construyendo esa memoria colectiva sobre la dictadura, ¿no? Eso es una de las cosas más importantes. Y por otro lado, también pensar que van a encontrar que me salté un núcleo, perdón, Magdalena, que es importantísimo, sí, eso te iba a decir. que tiene que ver con esto, que es una sala que pensamos especialmente, donde reunimos un conjunto de mujeres pintoras que trabajaron Sí. durante los años 70 en la dictadura, de una forma que no es ni declamativa, ni denunciativa, ni que está asociada al tradicional canon del arte político, digamos, pero sin embargo, sus pinturas, además de que son bellísimas e increíbles, pueden traer un montón de situaciones y sensaciones que tenían que ver con el momento. Ellas trabajan con la abstracción, con el automatismo psíquico, y es una, digamos, una especie de propuesta nuestra pensar eso no como un escape o una evasión a la situación, sino como una forma más de manifestar lo que pasaba en ese momento. ¿Y que Entonces, algunas de eso. esos artistas las recordás? Les podés Sí, ahí te las puedo nombrar a todas. Está Elda Cerrato, claro. Juana Butler, Josefina Quesada, Josefina Masaglia y Paulina Berlatsky. Son 5 artistas mujeres que incluso no se han visto tanto. Eso es Eso te iba a maravilloso. decir. Son de las menos conocidas en el Exacto. contexto de tipos como Marcelo Brodsky o Total. Yuyo Noé O o Suso León Noé, Ferrari. o Juan Pero Carlos Romero, o Oscar Boni, nombres que están sí, asociados al arte claro, Oscar político. Boni, muy asociado su obra. Sí, Eh, sí. A nosotros nos interesaba mucho poder pensar nuevas relaciones poéticas, políticas, históricas que tengan que ver con, bueno, no con lo establecido, sino poder pensarlo desde hoy, desde nuestro contexto. Por eso hay varias obras de la colección que por ahí no son obvias, ¿no? En esta muestra, pero no. que sin embargo cobran un valor enorme. O sea que en total son muchas las obras que Sí, son alrededor de intervinieron. 80 obras. Ah, muchísimo, Sí, muchísimo. son ¿Y cuánto, muchas. y cuánto tiempo estuvieron trabajando en armar esto? No en montarlo, en No, pensarlo, ¿no? En y articular. muchos meses. Estuvimos trabajando muchos meses, desde el año pasado, por supuesto, y primero trabajando bueno, con la selección de obra, después trabajando con el espacio, con estos núcleos que te cuento. Un trabajo hermoso, la verdad. Estuvimos trabajando con una maqueta, ¿no? Armando todo eso. La verdad que estamos súper contentos con cómo quedó la muestra, con la repercusión que está teniendo. Así que los invitamos a todos a Bueno, poder venir. me parece muy bien, porque además hay mucha gente que tiene como el ciudadano común tiene un poco sacralizada todavía la imagen del museo como Sí, institución. sí, es En verdad. cambio, el Parque de la Memoria es un espacio abierto, que así como Sí, impacta mucho desde lo que implica en cuanto a un monumento que tiene que ver con el terrorismo de Estado de la manera más brutal como lo sí, padecimos, ujú, e impone, tal impone, cual. impone mucho respeto, impone silencio, yo te diría, Sí, el Parque de la ujú, Memoria, ¿no? sí, Pero bueno, eh, la gente que pueda ir al Parque de la Memoria se va a encontrar con estos artistas sí. eh, que, porque no todos fueron por tal vez militantes, muchos de ellos sí, No, no, pero no necesariamente.
claro, ahí está el trabajo que hicieron ustedes, Ujú. ¿no? Sí, ¿Cómo lo articularon? ¿Cómo lo pensaron ese trabajo? Para ya redondear el final de tu sí. entrevista, ¿no? Y no, ¿Cómo? nosotros la verdad que tratamos de tener una mirada amplia y generosa con respecto a eso también, ¿no? Esto que te cuento de pensarlo no en términos literarios, digamos, no en términos tan directos con la realidad, porque a veces, bueno, esto que decías vos, ¿no? Esto que pasa con el parque también, estas obras de algún modo también contribuyen a elaborar el trauma social, ¿no? A veces Exacto. contar o decir o hablar, una de las ideas más importantes del parque tiene que ver con eso, con que contar el horror, narrarlo es muy difícil y sin embargo el arte pone en imágenes y a veces incluso en palabras cosas que son dificilísimas de narrar. Entonces, bueno, estas obras trabajan de esos modos, digamos. Sí, me parece que para el espectador, para el visitante, es liberador Sí, el poder sentir emoción frente a todas estas obras. sí, 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 sí. Esa es la idea y tratar de que el tema aparezca como de diferentes modos, ¿no? A veces desde una idea, a veces desde una sensación, desde pensar en más en una materialidad. Hay unas obras que son en braille, las de León Ferrari, la serie de los brailes, Me ¿no? acuerdo, me acuerdo. Entonces, bueno, apelan a diferentes sentidos y emociones e incluso a pensar, ¿no? A reflexionar, a hacernos preguntas, para que no vuelva a Y pasar nunca más, digamos, ¿no? exactamente, la idea es esa. ¿Y ustedes reciben mucho turismo en el Parque de Sí, la Memoria? sí, sí, esto que contabas de que el parque además tiene estas características tan particulares de que es un parque abierto al público, entonces hay un montón de gente que viene a pasar el día a lo mejor, y después hay un público mucho más especializado, como vos decís, el turismo, como gente que viene a conocer el parque o como gente que viene a ver la exposición. Son públicos bien ¿Qué ha diferentes. leído sobre el Parque de la Sí, Memoria? exacto, que ha leído como del trabajo de los organismos de derechos humanos, de los concursos, porque hubo un concurso de arquitectura y el concurso de las esculturas, si le interesa venir desde ese lugar, hay investigadores que vienen, bueno, Debe de haber muchas. gente que trabaja en sus tesis también. Totalmente, hay un montón de tesis hechas sobre el parque que a nosotros nos vienen bárbaros, nos sirven un Ah, montón. mirá Sí, vos qué sí, sí, bien, sí, qué sí. bien. La Bueno, verdad que entonces, ¿y hasta cuándo va a estar esta muestra? la muestra, por suerte, está hasta el 4 de octubre, hay un montón de tiempo para venir, está abierto todos los días, incluidos los feriados, así que hay tiempo, acaba de arrancar. Perfecto. Y hay visitas guiadas. Vamos a tener visitas guiadas, todavía no tenemos las fechas, pero sí vamos a dar seguramente con Nicolás visitas guiadas, sí, sí, sí. Vamos a Ah, estar publicando en breve las van a estar fechas. publicando. Sí, Bueno, perfecto. sí, lamento Bueno, no tener las fechas ahora, pero bueno, bueno, no, pero está bien, eso para que lo sepan los que nos sí, escuchen, ¿no es cierto? sí, tal cual, sí, sí, sí. Bueno, entonces, Bueno, solo agradecerte. no, a eh, vos, un placer. no, para mí es importante difundir estos espacios y todo el esfuerzo que están haciendo ustedes para trabajar por la recuperación Ujú. y el poder tener la memoria siempre presente de lo que Sí, nos ocurrió, porque, sí, porque es una manera de no repetir la historia, ¿no es tal cierto? cual. Sí, totalmente, Magdalena, sí. Bueno, muchas Así que muchas gracias, gracias. Cecilia. Un ¿Eh? placer. Chao, un Hasta gusto. luego. Saludos a Chao. Florencia Batiti. Le Chao. mando. Estimados oyentes, nadie tiene excusas en esta ciudad con todo el arte que nos sale al encuentro en espacios tan diversos como para no enriquecerse con esos espacios. Así que tienen esta muestra, no sé, es muy difícil que vayan a Venecia, a la del Espacio Punch, pero sí tienen la del Parque de la Memoria, que les recomiendo, porque es una manera de tal vez visitar un espacio que no conocían o que no frecuentan y conocer las magníficas obras del Museo de Arte Moderno. Con esto me despido, les deseo una buena semana y nos estaremos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.